Un saludo especial para todos vosotros, miembros de la Iglesia Monte de Santidad, y para todos los que van a ver después la grabación de este mensaje de nuestro culto principal. Espero que hayan tenido una buena semana meditando en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy el mensaje lo he titulado, buscando la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Dios en situaciones imposibles. Amén. Buscando la voluntad de Dios en situaciones imposibles. Hoy el Señor va a hablar a su iglesia. Yo también estoy expectante de lo que el Espíritu Santo nos hable a todos. Eso es lo importante, que sea el Espíritu Santo de Dios el que conduzca, gobierne nuestras vidas, y no un espíritu extraño, desconocido a la vida de muchos, y que solamente vienen para destruirnos, para tenernos engañados y tenernos prácticamente toda la vida en situaciones de mucho sufrimiento, de soledad y de cansancio. De eso hoy vamos a hablar, pero le voy a pedir al Señor que tome control de mi mente, de mi corazón, que tome control de cada sentido de mi alma, para que seas tú, Señor Jesucristo, te lo ruego, Señor, que seas hablando en este tiempo, que te glorifiques ante tu iglesia, Padre bendito, y que podamos, Señor, recibir una palabra viva y eficaz, Señor, para que nos ayude a avanzar por esos caminos que tú has asignado para un pueblo que amas, Dios mío. Queremos hacer tu voluntad, mi Dios. Hemos entendido que sin ti nada podemos hacer, Señor. Hemos entendido, Padre, que si tú no nos muestras la verdad, Señor, viviremos engañados. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Dios mío, Señor, mientras que estemos, Padre, en este mundo, Señor, y mientras que estemos luchando, Señor, por hacer tu voluntad. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre mío, a entender la verdad y que salga a la luz todas aquellas cosas que nos quedan ocultos, Padre, conforme a tu palabra en Jeremías 33, Señor. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te ruego que esa palabra, Señor, sea el sendero de nuestras vidas, Padre. Que esa bendita palabra, Señor, sea bendito Dios como ese frasco, Padre Santo, que nos sane, que nos estabilice, Dios mío, y que nos ayude, Señor, a mirar como tú quieres que veamos, a sentir y a pensar, Señor, con tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Señor, bendice nuestras vidas, Dios mío, que por este mensaje, Señor, muchos corazones, muchas vidas, Dios mío, vuelvan al camino, sean consolados, Padre, y que tú, Señor, por tu perfecta voluntad y tu poder, Señor, traigas al descanso, Padre Santo, de aquellos oprimidos, Padre mío, de aquellos que están hartos, Señor, de estar en ese tipo de vida, Padre, que por este mensaje, Señor, puedan, bendito Dios, hallar el camino correcto donde tú quieres bendecir a tu pueblo y donde tú quieres hacerlos descansar. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Y la iglesia dice amén. Vamos a ir rápidamente a la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Jeremías, capítulo 1, del versículo 4. La cámara, por favor, tengan cuidado. Jeremías 4 al versículo 6 nos dice la palabra del Señor.
el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Tú que has conocido al Señor, tú que por alguna situación, porque quizás te topaste con alguien que creía en Dios y te anunció el evangelio del Señor. Quizás la vida que te ha tocado vivir, la situación que tú estás viviendo ahora, te dijo, mejor voy a buscar de Dios, porque el único que me puede ayudar es Él. Sea por la situación que sea, tú tuviste conocimiento de Dios. Y es ahí donde uno se siente confrontado con la voluntad de Dios. Porque cada uno tiene su forma de vivir. Tú tienes tu forma de vivir, yo tengo la mía. Todos tenemos una historia que contar, cómo crecimos con nuestros padres, qué vivimos de niños, qué vivimos ya siendo adolescentes o habiéndonos hecho ya mujeres adultas, hombres adultos. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un pasado alegre y triste también. Y Dios nos conoce. Pero ¿qué cuando uno se cansa de la forma de esa vida? Y cuando Dios viene como supuestamente a cambiar tus planes. Porque ahí donde tú estabas tomando decisiones para poder solucionar tantas situaciones que se presentan en nuestras vidas, ¿verdad? Pero Dios viene a cambiar tus planes y comienza a confrontarte con su palabra, la cual es su voluntad. Y Él viene a confrontarnos. ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando tú comienzas a conocer un evangelio de Dios que te hace saber que en muchas áreas de tu vida o de nuestras vidas estuvimos equivocados. Que cuando tú comienzas a darte cuenta que aquellas cosas que tú tenías como costumbre solucionar o aquellas cosas que para ti eran una costumbre pensar, viene Dios y te hace saber que esa forma de pensar es equivocada, que esa forma de actuar está mal, que el camino que querías tomar tampoco es, y Él te empieza a llevar por otro rumbo y nos comenzamos a sentir confrontados. ¿Qué debemos pensar de la voluntad de Dios? Muchas veces vienen a mí y me dicen, yo creo que no es justo que Dios me pida que yo haga esto o aquello. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Que lo que Dios te está pidiendo no es justo, que debería ser como algunos piensan que debería de ser. Sobre todo cuando Dios te manda una palabra y te dice, ora por tu enemigo. O aquella palabra donde te dice, ama a tu enemigo. Perdona 70 veces 7. Y uno pues dice, pero no, esto que hizo es imposible de perdonar, es imposible de amar. O esto que Dios me está pidiendo que yo crea, estoy viendo la situación tan difícil, tan imposible. Yo no creo que aquí vaya a salir algo bueno. Y uno pues comienza a decir, la palabra de Dios me está confrontando. La voluntad de Dios me está confrontando. Y es cuando muchos se ponen a pensar en la voluntad de Dios. Miren, algunos hasta se molestan con Dios
Oh Dios, tu palabra decía esto. Y entonces yo empecé a obedecer y comenzó pues como a salir todo lo contrario. Me sentí desilusionado, me sentí defraudada, me sentí humillada, me sentí engañado. No era lo que yo esperaba. La situación se tornó horrible, imposible. De ahí no puede salir nada bueno. Algunos también dicen, yo no puedo cambiar. Yo realmente no puedo hacer nada bueno y comenzamos a pensar acerca de la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor nos dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Tú has conocido la palabra de Dios. Tú has empezado a obedecer a Dios ni siquiera por tu propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, que va tocando tu corazón, que va llenándote de su voluntad. Y tú de pronto como que ya te quieres apartar, pero hay algo dentro de ti que no te deja en paz. Hay algo dentro de ti que te mueve a hacer lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y ese es un Dios guiándote. El Evangelio de Cristo, por las formas en que haya llegado, por la televisión, por medio de una persona, por sueño, por un interés, porque fuiste a la iglesia, como haya llegado en la situación que estás hoy. Es un llamamiento de Dios porque Él te escogió antes. Antes que incluso tú supieras que quién eras. Dios dice, antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Tú estás en la situación que estás, te sientas como te sientas, pero tienes el conocimiento de Dios. Y esa necesidad en ti de volver a confiar en Dios, de obedecer al Señor, ese trabajo que el Señor te ha puesto a realizar, hablando de las cosas de Dios, para que tú perdones, para que tú ames al que tanto te rechaza, para que tú ores, para que tú sigas predicando el Evangelio en medio de cualquier situación que tú estés viviendo. Es porque tú eres un apartado de Dios. Es porque Dios ya te conocía. Y eso es algo que tú no debes de olvidar. Ahí donde tú dices, yo creo que Dios no está en el asunto. A mí me parece que Dios no me ha dicho nada. Yo creo que me equivoqué. A mí me parece que lo que estoy viviendo, lo que estoy ganando, lo que estoy perdiendo, no, yo creo que no es voluntad de Dios. Voy a ir a lo peor de los casos. Yo creo que el matrimonio que yo tuve, me parece que no es voluntad de Dios. Me parece que no es voluntad de Dios que yo siga bendiciendo a esta persona. Me parece que no es voluntad de Dios que yo siga en este asunto que tanto dolor me provoca. Y así le respondió, en este caso, Jeremías en capítulo 1, versículo 6, le dijo este profeta, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. ¿Y cuántas personas se sienten así? Dios mío, yo no puedo hablar de ti, estoy incapacitado. La verdad es que no soy tan sabia como para solucionar estas cosas. No puedo ni siquiera ni pensar en ti en esta situación porque me siento tan impotente, tan joven, sin experiencia. Yo pienso que si a mí no se me aconseja a cada instante, yo voy a estar en error.
porque me siento sin experiencia, me siento confundido. Y así se sintió Jeremías. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Pero Dios le dijo, no digas que soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y una de las mayores armas que el enemigo usa con aquellos que son separados, que son apartados por Dios para que establezcan su voluntad, allí en el lugar donde te encuentras, allí en el lugar que tú estás viviendo, ahí donde tú ves todas las situaciones imposibles. Y lo que usa el enemigo es el temor, haciéndote creer que es una situación imposible, haciéndote creer que lo que tú supuestamente estabas haciendo mandada o mandado por Dios, te está provocando situaciones muy difíciles, las cuales tú no deberías exponerte. Cuando el enemigo logra robarnos lo que Dios nos habló, nos vamos a sentir desorientados, confundidos, desprotegidos y vamos a tener temor de lo que está sucediendo o de lo que nos están haciendo. Temor a que los hijos nunca puedan cambiar. Temor a que la enfermedad que les acaban de diagnosticar nunca habrá una situación. Temor a la salud, temor a la economía. No sé qué temor tendrás en tu vida. Temor a no tener éxito, que es lo peor. Temor que a todo lo que tú emprendas, voy a hacer esto. Pero como siempre, aparentemente piensan que les ha ido mal, que les ha ido mal, que les ha ido mal, en esta situación también les va a ir mal. Y siempre viven con ese temor. Pero yo les voy a hacer recordar hoy día una cosa. El éxito en hacer la voluntad de Dios no depende de ti. Depende de Dios. Si tú recuerdas que tú eres una escogida, tú eres un escogido de Dios, que tú has sido apartado y consagrado para Dios, que no debes de tener temor en obedecerle, en hablar o realizar lo que Dios te pide, que no debes de pensar por ningún instante que todo lo que tú has venido haciendo por causa de Dios, por obedecer al Señor, ha sido una pérdida de tiempo, ha sido un error. Hoy tienen que recordar que fue Dios quien te escogió, que es Dios quien te protege, que Él nos dice, no le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Dios está contigo, Dios te protege. Él es quien te ha hablado. Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:10. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar y derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Esa es la guía de Dios. No dudes que a pesar que tú veas que las cosas como que se están destruyendo a tu alrededor, no pienses que Dios no tiene control de ello.
tienes que confiar en Dios, que si tú ves las cosas destruidas, incluso eso está dentro de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice que algunas cosas se tienen que desarraigar, se tienen que derribar, se tienen que destruir, se tienen que derrocar, pero también el Padre dice que también se hará de edificar y se hará de plantar. Yo no sé qué cosa tú estás viendo ahora que se ha desarraigado de tu vida, que se ha derribado, que se ha destruido, incluso cosas que han sido derrocadas. Pero si tú no te sueltas, si tú no vacilas de la voluntad de Dios en tu vida, tienes que tener la seguridad de que Dios tiene control de absolutamente todo, todo, amados. Pero tú tienes que tener un estilo de vida para con Dios. Primeramente, necesitamos un estado mental abierto y un espíritu positivo. Debemos tener una actitud dispuesta a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que pueda incluir o los cambios que puedan haber. Esa es la confianza en Dios y buscar la voluntad de Dios. No es verdad que ciertas cosas que están sucediendo es porque Dios no está mirando tu situación. Si tú tienes un estado mental claro de saber que tú tienes que buscar la voluntad de Dios en todo tiempo. Estamos entrando al año 2025. Pero yo quiero que tú recuerdes todo lo que has hecho en el 2024 con Cristo. Tú me podrías decir, pues bueno, yo me pasé orando, yo me pasé ayunando, si es que lo han hecho, ¿eh? Yo me pasé meditando en la palabra de Dios, porque yo me esforcé para que Dios me guiara. A pesar de lo que yo vi que se desarraigó, se derribó, se destruyó, yo me esforcé por no rebelarme contra la palabra de Dios. Entonces, tú estás en victoria. Porque mientras que tú vistes caer a tu lado 1000 y a tu lado 10,000, tú permaneciste en la voluntad de Dios. Aunque no sucedió lo que tú esperabas, pero tú sigues haciendo la voluntad de Dios. Aunque tú llores por aquellos que se rebelaron para con Dios, aunque tú sufras por aquellos que te defraudaron, que te negaron, que te rechazaron, aunque tú padezcas por aquellos que tú sabes que mereces, o sea, recibir un respeto, una honra, y no fue así, pero en medio de ello, tú perseveraste en la palabra de Dios. En los lugares donde el mundo, la reacción a ciertas situaciones es vengarse, odiar, en algunos casos matar, tú perseveraste en la voluntad de Dios, donde Dios vino, te sanó y te comenzó a decir, sigue perseverando, sigue bendiciendo, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Sigue amando. ¿Cómo yo voy a amar? Sigue amando. Porque mi palabra dice, ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice, ora por quienes te persiguen. Y tú lo has logrado. Venían noticias hacia ti a decirte, miren, te está persiguiendo, quiere hacer estas cosas. Y tú en vez de reaccionar como el mundo reacciona, tú has orado por quienes te persiguen. Y esa es la voluntad de Dios. Ese es tu éxito de hacer la voluntad de Dios, que depende de Dios, no de ti. Pero tienen que desarrollar esta actitud. Necesitamos experimentar primeramente la intimidad con Dios. No pueden permitir por ningún motivo que el dolor los aparte de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se alcanza en la intimidad de la oración. La voluntad de Dios se obtiene
Cuando tú decides en medio de cualquier circunstancia, vengan vientos, vengan ríos, vengan tormentas, tú decides seguir buscando tu guía en la palabra de Dios. El libro de Salmos 119, 105 nos dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. Entonces, al buscar la voluntad de Dios en la palabra de Dios, tú estás buscando la voluntad de Dios. Tú estás obteniendo sabiduría. Tú estás obteniendo la guía de Dios. No hemos sido llamados a hacer comparaciones. A esa persona le va bien porque, bueno, es más buena que yo. Tiene el corazón más perfecto. O en otros casos, no, le va bien porque Dios le ama más que a mí. Y eso no es verdad. Dios nos ama a todos, absolutamente a todos, y Él siempre de continuo está siendo llamado para que sus hijos no se aparten de Él, para que busquen su voluntad, porque Dios sabe que sin Él nada podremos hacer. Y alguien que tiene un espíritu negativo se va a debilitar rápidamente. Me sucedió esto. Y entonces no quiero saber nada de Dios. Bueno, Dios dice esto, pero la verdad yo no creo que algo bueno pase para mi vida. Yo no voy a perder el tiempo de estar en esas tonterías. Yo mismo voy a salvar mi vida. Yo misma voy a salvar mi vida. Y eso es lo peor que pueden hacer, porque andarán cansados todo el tiempo. Tienes que recordar que tú eres un escogido de Dios, que a ti Dios te conoce desde el que estabas antes del vientre de tu madre, porque fue Dios quien te creó. Él sabe el futuro bueno que tiene para ti, por eso te está buscando, por eso está hablándote, porque en este mundo ni en esta tierra nadie podrá decirte aquellas cosas buenas escritas por el dedo de Dios para que se cumplan en tu destino. Y por eso el Señor está hablándonos continuamente, porque grande es el amor de Dios para con sus hijos. Pero está diciéndonos de antemano, yo te escogí, no tengas temor, yo estaré contigo, yo te protegeré, he puesto mis palabras en tu boca. Tendrás que ver cosas destruirse, desarraigarse, derribarse, porque esa es la autoridad que tú tienes. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para derrocar y derribar todo espíritu contrario que se levanta contra ti, con tu destino y contra todo lo que tienes. Dios ha puesto autoridad en cada uno de sus hijos. No es verdad que tú no vales nada y que estás desprotegida o desprotegido. Si la situación que has vivido te ha alejado, te has enfriado para con Dios, acércate, recupera tu identidad y recupera tu autoridad, que solamente la vas a tener estando en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es lo que a nosotros se nos imagina. La voluntad de Dios está en su bendita palabra. Y nosotros como seres humanos nos olvidamos muy rápido. Por eso es necesario apuntar, anotar y meditar todos los días en la palabra de Dios, porque nos olvidamos muy rápido. Debemos desechar ese espíritu negativo. 2, 3 días están bien con Dios. Vino una adversidad y vuelven a sus viejos hábitos. ¿Cuáles serían los viejos hábitos? Como vivías antes. Algo te provocaba sufrimiento, no sabes cómo sacarte ese dolor y vuelven al alcohol, vuelven a los vicios, ataduras más fuertes. Vino una adversidad, el enemigo se levantó o simplemente el problema de sus corazones de no vivir bien la palabra del Señor, al no querer perdonar, al no tener un espíritu humilde para pedir perdón, al no confiar en Dios, que sea Dios obrando, donde para ti ya es imposible, porque ¿cuántos se han dado cuenta?
pero regresan incluso a ataduras más fuertes, apartándose de la voluntad de Dios. Yo no sé qué camino fácil les ha puesto el enemigo a varios para salir de la voluntad de Dios amorosa para sus vidas. Aquellas cosas fáciles. Piensen, por favor, ¿cuál fue el resultado de haber vivido años atrás apartados de la voluntad de Dios? Piensen en el resultado. Y si ahora lo están haciendo igual, ¿por qué el resultado tendría que ser diferente? Busquen un resultado diferente, exitoso, en hacer la voluntad de Dios. Amén. En hacer la bendita voluntad de Dios. Hay un respaldo espiritual de Dios para nuestras vidas. Esto no es religión, no es fanatismo. Esta es la bendita voluntad del Señor. Todos somos confrontados por una serie de grandes oportunidades, brillantes al parecer, pero son disfrazadas como situaciones imposibles. Y muchos se debilitan por eso, porque ven que las cosas van a ser imposibles, pero así como Dios nos escogió, nos apartó, nos dio autoridad, su plan de Él también es redimir a su pueblo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 32. Capítulo 32, del versículo 36 al 44. Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, por hambre y por enfermedad. Pero esto dice el Señor de Israel: ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde esparcí mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito: adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes, y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor: así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra, de la que ahora ustedes dicen ha sido arrasada por los babilonias. En nuestra tierra ha quedado desaparecido. Es cierto, otra vez se comprarán y se venderán terrenos, y habrán escrituras firmadas y selladas frente a testigos en esta tierra de Benjamín, aquí y en Jerusalén, en ciudades de Judá y en las zonas montañosas, en las colinas de Judá, también en Negev, pues en algún día les devolveré la prosperidad. Yo, el Señor, he hablado. Y esta es una promesa de restauración para un pueblo no fiel al Señor, para unos hijos que no le habían sido fiel al Señor. Había sido un pueblo que ciertamente había sido bastante rebelde para con Dios. Lo habían ofendido en gran manera. Dios los había desterrado, los había disciplinado, los había castigado. Pero el plan de Dios, amados,
no es destruir a su pueblo. El plan de Dios es corregirnos, disciplinarnos, pero también restaurarnos. El plan de Dios para sus hijos es precisamente darnos un futuro y una vida de paz, prosperidad y tranquilidad. Y Dios es fiel. Él no se olvida de sus promesas y su amor dura para siempre con nosotros. Entonces vosotros deben de confiar en los planes de Dios, no solamente para tu vida, sino en todas esas situaciones imposibles. Esas maneras que nunca habríamos pensado que se podría solucionar a medida de que tú vas repasando estos 8 o 10 años. Comienza a mirar. ¿Habrías adivinado que el tiempo que se habría desarrollado, cómo lo hizo Dios? Ponte a mirar estos años que has venido viviendo. ¿Te hubieses imaginado cómo hizo Dios contigo en días pasados? ¿Tú te hubieses imaginado que este proceso que estás viviendo te iba a acercar a Dios? ¿Te hubieses imaginado, para los que tienen años en Cristo, cuántas veces necesitaste de Dios y cuántas veces Él te ayudó? ¿Cuántos proyectos o relaciones iniciaste y cómo desembocaron? ¿Te hubieses imaginado todas esas cosas? No. Pero así lo determinó el Señor, porque así como el Señor desterró a este pueblo, también les mandó a anunciar un mensaje de bien. Yo los desterré, yo los discipliné, pero ahora yo los traeré, yo los restauraré, yo los consolaré. Y este es un mensaje, no solamente para tu vida, sino para los de tu casa, para los de tu pueblo. Por eso Dios, al que ha levantado como a un siervo de Dios, como a un profeta o como luz en su hogar, por eso el Señor quiere que aquellos que ya tenemos entendimiento, a cierta forma, permanezcamos en su voluntad. Porque así como Dios dice, así como tú verás destrucción, así también verás cómo se vuelve a reedificar, a restaurar y a plantar. Es muy probable que tú en este mismo momento estés lidiando con situaciones fuera de control. Tal vez desde tu punto de vista, porque somos humanos. Y es entendido de que no puedes resolver lo que está sucediendo, ni tampoco tolerarlo, porque te cuesta mucho, ¿verdad? ¿Cuál podría ser esa situación que te está desesperando? Yo te animo hoy a que tú cojas una pluma o un bolígrafo y comience a escribir cada situación imposible que estás enfrentando. Podría ser algo que tú mismo has ocasionado, porque también no podemos ser libradas de las consecuencias de nuestras decisiones. Es por eso muy grave tomar decisiones sin que Dios nos lo haya dicho, porque vamos a recibir las consecuencias. Eso es 100% seguro. Nadie se librará de las consecuencias de haber decidido lejos de la voluntad de Dios. Pero comienza a escribir aquellas cosas imposibles que tú estás enfrentando, algo que tú mismo puedas haber ocasionado, o podría ser las consecuencias de varias decisiones necias que podrías haber tomado una tras otra. Puede ser que hayas violado alguno de los antiguos principios de Dios para tu vida y ahora estés sufriendo por eso. O por otro lado, puede que seas inocente y tal vez la víctima de una situación insoportable en la que tú no tuviste nada que ver en lo absoluto. Tu situación imposible podría estar en tu familia, tal vez si tienes un hijo, una hija, probablemente podría ser en tu matrimonio,
y has probado uno y otro consejero y no ves la solución. Ahora todavía te encuentras como en un callejón sin salida, situación imposible. Y tal vez no te sientas satisfecha o satisfecho con esa vida que estás teniendo. Esas cosas donde tú ves imposible y que no entiendes incluso por qué está sucediendo con lo que hayas hecho tú o lo que estés viendo que está sucediendo. Y esto sucedió un caso muy similar en Jeremías 30, del versículo 4. Vamos a entender un poco en adelante, hasta el 17. Este es el mensaje que dio el Señor con relación a Israel y a Judá. Esto dice el Señor. Oigo gritos de temor. Hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados allí con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. O sea, dice, sufrirán, tendrán terror, van a recibir angustia, pero al final será salvo. O sea, Dios ya sabía lo que íbamos a vivir. Dios ya sabía que iba a venir dolor, angustia, terror. Y dice, sí, va a tener que pasar por eso, pero al final será salvo. Al final de lo que Dios ha decidido permitir en nuestras vidas, será salva. O sea que Dios permitió el pecado. Dios permitió que mi hijo hiciera eso. Dios permitió que mi esposa hiciera eso. No, no lo permitió. Dios no va contra su palabra. Dios nos habla claramente en su palabra lo que es pecado, lo que Él aborrece y lo que Él prohíbe. Pero en un pueblo que se revela tanto para con Dios, Dios tiene que permitirnos las consecuencias. Porque si Dios no permitiera las consecuencias, no tendría que sacar a la luz nuestro pecado, no confrontaría nuestro pecado, nos dejaría vivir de continuo pecando y ofendiendo al Señor. Nos permitiría de continuo incluso pecar con nuestro propio cuerpo. Y pues obviamente un Dios así, iríamos todos a la perdición, no tendríamos un futuro bueno, lleno de paz, de prosperidad y en bendición. Si Dios no corrige y disciplina nuestras vidas, estaremos sufriendo por terror, por quebranto, por sufrimiento, porque esa es la consecuencia del pecado. Entonces Dios tiene que permitir un suceso en nuestras vidas para limpiarnos, para sanarnos y para disciplinarnos. Espero de que se me esté entendiendo bien que Dios tiene control de todo, pero vosotros como iglesia tienen que ser pacientes y confiar en la voluntad de Dios, lo que a vosotros les parece imposible de estar viviendo y lo que les parece imposible de estar mirando. Si tú eres alguien que estás buscando la voluntad de Dios, tienes que estar seguro de que Dios tiene control de todo. Pero si tú eres alguien que te has apartado de la voluntad de Dios o tú lo estás viendo, tienes que confiar de que Dios no se va a abandonar esa vida. El amor de Dios es fiel y Él nunca se olvidará de sus hijos. Versículo 8 de Jeremías 30. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas.
Los extranjeros no serán más sus amos, porque el pecado, una vida apartada de la voluntad de Dios, pondrá yugo y cadenas en la vida de alguien. Y aquí el Padre no dice porque se arrepintieron, sino que Dios dice, yo intervendré, yo quitaré el yugo, yo romperé sus cadenas, los extranjeros no serán sus amos, pues mi pueblo servirá al Señor su Dios y su rey descendiente de David, el rey que yo levantaré. Así que no temas, Jacob, mi siervo, no te dejes abatir, Israel, dice el Señor, porque este es un sentimiento que provoca cuando uno comienza a ver las injusticias, cuando tú comienzas a ver que tus hijos aparentemente no tienen solución, cuando tú comienzas a ver que tu matrimonio no tiene solución, cuando incluso tú comienzas ya a creer que tu vida misma ya es imposible de salir de ese abatimiento continuo. Pero Dios te dice lo diferente, te dice, no temas, Jacob, mi siervo, no te dejes abatir, Israel, dice el Señor, pues desde las tierras lejanas los traeré de regreso a casa. Y sus hijos regresarán del destierro. Esta es una promesa del Señor. Israel regresará a una vida de paz y de tranquilidad y nadie los atemorizará. Miren qué bella promesa, qué hermosa manifestación de amor hacia su pueblo, porque amados, nada es imposible para Dios. Podemos acudir a Él y enfrentar una vida con una perspectiva nueva, con una esperanza, porque nada es imposible para Dios, absolutamente nada. Y los planes de bien que el Señor tiene para nuestras vidas no solamente se centra en tu vida, sino en la familia de Dios. Y Él sabe quién es su familia. No solamente vosotros que habitan en la presencia de Dios. Él sabe que también tiene ovejas que se han salido del redil. Y una ovejita que se sale del redil al comienzo va a parecer que está feliz, pero cuando ya comience a tener hambre, cuando los lobos comiencen a robarle y a lastimarle, cuando no haya quien lo abrigue en la noche y comience a tener ese frío espiritual, ese vacío de no tener el cuidado y el alimento de su pastor, la oveja va a comenzar a temblar, a sufrir, a desesperarse. Y Jesucristo lo sabe. La pregunta es, ¿Jesús no se dio cuenta cuando esa oveja se perdió? ¿Se descarriló? Claro que sí. Nuestro buen pastor que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, nuestras intenciones, él sabe que ya la ovejita está pensando en salirse de su redil. El Señor sabe que ya la ovejita está queriendo salirse de su amor y de su voluntad. Pero Jesús, nuestro buen pastor, lo tiene que permitir para que esa ovejita aprenda que si se aleja del amor de su pastor, si se aleja de los cuidados que solamente un pastor sabe para su oveja, va a sufrir. Las ovejas son creadas para estar en un redil al cuidado de su pastor, porque solamente el pastor sabe cómo debe abrigarse a la oveja, cómo debe de alimentarse, cómo debe de limpiarlas, cómo debe de ungirle inclusive con aceite para que las moscas no molesten a esa ovejita. Solamente el pastor lo sabe. Y si una oveja se pierde entre las rocas por las montañas, sufrirá porque no tendrá esos cuidados.
Pero el Señor, hay ciertas cosas que Él tiene que permitir en nuestras vidas para que aprendamos de todo corazón que lo mejor que podemos hacer está cerca al remanente, cerca en los brazos de papá. Y esto es lo que el Señor nos habla en Jeremías 30 ante un pueblo infiel. Si vosotros se van a Jeremías 29, que no lo voy a leer hoy, pero que les animo a que lo lean, él habla aquí de un pueblo infiel que fue desterrado, pero a pesar que Dios lo disciplinó, dijo, los voy a disciplinar. Sí, 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 te va a doler, te va a dar terror, no vas a tener paz, te tengo que disciplinar, pero luego te voy a traer a casa, porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Nuevas son sus misericordias. Cada día, dice su palabra. Jeremías 30. Voy a leerte ahora el versículo 10 en adelante. Así que no temas, Jacob, mi siervo, no te dejes abatir, Israel, dice el Señor, pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa, y sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y de tranquilidad, y nadie los va a atemorizar. Yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones de entre las cuales te esparcí. ¿Quién lo hizo? Ay, no fue que yo me fui, que no fue por mi voluntad, te esparcí, permití, yo lo planeé, porque en medio de eso también fue una manifestación de amor de nuestro Padre. Voy a destruir por completo a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia, porque no puedo dejarte sin castigo. Esto dice el Señor, tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay quien te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Todos tus amantes, tus aliados, tus amistades, todos te han abandonado. Porque, esos aliados no faltan. Ah, lo que estás haciendo está muy bien. Oye, ven con nosotros. Uy, regresaste. Nosotros que pensábamos que te habían comido la cabeza ahí con el loco y con la loca que andabas, que te hablaba de Dios, de Dios. Volvió. Y celebraron que volvió la ovejita en medio de lobos rapaces. Pero Dios dice, yo te traeré. Todos tus amantes, tus aliados te han abandonado y ya no se interesan por ti. Te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Dice Dios, te he tenido que herir cruelmente como si fuese tu enemigo. Y la palabra del Señor también nos dice que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y papá lo sabe. Entonces dice, te herí como si fuera mi enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande, lo dice por segunda vez. Porque, amados, lo que para nosotros nos parece que es correcto, si va contra la palabra de Dios, Dios lo ve como pecado. Y es Él quien nos juzga. Por el hecho de que tú estés leyendo una Biblia o estés en la casa de Dios, eso no anula que tú podrías estar pecando hasta con el pensamiento.
hasta con el pensamiento, pensando mal en todo un tiempo, pensando iniquidades, pensamientos de mal. Y Dios lo constituye como pecado. Una de las gravísimas hábitos, por decirlo así, que destruye un hogar, relaciones, matrimonios, es el mal pensamiento, el orgullo y la altivez. Entonces, yo puedo estar aquí parada predicándote, pero Dios sabrá si yo tengo orgullo y si tengo altivez. Dios sabrá si yo tengo pensamientos de iniquidad, por muy popular que Dios haya permitido que yo sea por causa de su nombre. Pero Dios sabe si yo podría ser una persona que ante cualquier situación siempre esté pensando lo malo y lo malo y lo malo. O sea, una persona orgullosa o altiva, yo no sé. Si algunos Dios los encontró así, y esas actitudes son del mundo. Entonces podemos estar dentro de la iglesia, yo podría ser una predicadora, tú podrías estar en tu casa, podrías estar orando, intercediendo, quejando, llorándote por lo que te está sucediendo, pero no te podrías estar dando cuenta que estás viviendo como un enemigo o una enemiga de Dios. Al inclinarte a causa de tu dolor, inclinarte al orgullo. Algo te provocó dolor, inclinarse a la mentira. Algo te provocó dolor, inclinarse a la altivez. Yo no voy a dar mi brazo a torcer porque me hirió mucho. Y yo no voy a dar mi brazo a torcer. Y no, esa es altivez. Y Dios dice que Él está lejos, mira de lejos a los orgullosos y a los altivos, mas al humilde. Y alguien que es humilde reconoce que sin Dios no puede tomar decisiones. Alguien que es humilde estará pensando de continuo lo bueno, estará buscando algo bueno en lo que está sucediendo. Esta persona me trató mal porque quizás se sintió mal, algo le sucedió. Voy a anhelar el bien porque la palabra de Dios me dice, así como tú quieres que hagan los hombres contigo, así mismo tú hacedlo. ¿Por qué? Porque estamos pensando siempre de continuo en la palabra de Dios, pero Dios sabe quiénes son aquellos que ante el dolor, que ante el terror y el sufrimiento, lo que menos piensan es la palabra de Dios, sino los pensamientos de iniquidad, que es igual a maldad. Miren, yo voy a mencionar rapidísimo que la verdad me dejó mal, pero ya me pasó. Pero yo tuve un tiempo de consejería con un pastor, algo que nunca me imaginé y yo lo voy a mencionar. Espero no equivocarme, padre. Me sentí mal en su momento, pero después me sentí mejor. Y hablando con este pastor acerca de mi esposo, lo primero que me dijo fue y me dijo, tú te casaste entonces por los papeles. ¿Cómo? Por los papeles te casaste con él. Porque entonces, ¿para qué te fuiste a España? Por los papeles. Entonces, obviamente eso nunca fue verdad. Jamás. Yo amé y amo a mi esposo. Y bueno, eso lo sabe Dios. Pero ¿por qué yo menciono esto? Porque, como les he dicho, podemos estar con una Biblia. Podemos ser siervos de Dios. Pero con esos pensamientos de iniquidad, no podremos avanzar como Dios lo quiere. Y muchos, sin darse cuenta, pueden constituirse como enemigos de Dios. Y me llevó a la comprensión, dije, pues si se supone que un hombre de Dios, que es tocado por el Espíritu Santo, sin conocerme, está pensando esa asquerosidad, ¿qué puedo esperar de aquellos que todavía Dios los está formando? ¿Qué podemos esperar de aquellas personas que todavía son bebés espirituales, niños espirituales, que Dios está tratando con sus vidas?
Yo quiero que vosotros entiendan un poquito las cosas terribles que son a los ojos de Dios, los malos pensamientos, las malas intenciones. Ese es un espíritu de altivez. Y por eso Dios dice, ¿por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Yo vi la forma terrible de pensar de esta persona, una persona muy altiva, buscando menospreciar, y lo primero que me soltó fue eso. Y es algo que tendrá que arreglarse entre él y Dios. Pero es un momento donde nosotros también decimos, pues bueno, voy a tener piedad porque también entiendo, si acá conoció la palabra y este que todavía no conoce, o aquellos que todavía no conocen, todavía hay cosas que Dios tiene que lidiar con sus vidas, pero también con la mía. También con la mía. Son en esos momentos donde yo te animo que más de tú enfocarte en los errores de los demás, que ya tú los estás reconociendo, que también te preocupes por ti mismo, por ti misma, y digas, Dios mío, ¿dónde estoy mal yo? ¿En qué me ayuda esto que me dijeron para yo poder tener una mejor relación en mi matrimonio, una mejor relación con mis hijos, una mejor relación, en la sociedad? ¿Qué cosa yo también debo de cambiar? Porque ese es un espíritu humilde. Una persona humilde es aquel que reconoce que se equivocó y que no tendrá ninguna pizca de orgullo o altivez para decir, me equivoqué. Me influenciaron, pero yo tuve la culpa. Perdóname. Me equivoqué en esto, en esto. Primeramente, tener la humildad para con Dios. Es lo primero. Pero después también reparar el daño. Esa es una persona humilde. Entonces, alguien que es orgulloso, altivo, mal pensado, ay Dios mío, lo que me dijeron, Dios mío, me quedé helada. Pero qué tranquilidad cuando tú sabes de que Dios sabe la verdad. Ay, Dios mío, tú conoces la verdad, pero que quede contigo. Yo no lo voy a hacer saber porque no quiero ser humillado, no quiero ser humillada. Cuando Dios nos manda a confesarnos las faltas unos a otros, a confesarnos los pecados unos a otros, a decirnos la verdad unos a otros, no tengan temor de decir a alguien, mira, yo paso todo esto, pero yo te amo. Yo te amo y no puedo pensar ni anhelar algo mal para ti. Yo te amo, yo te quiero. Decir la verdad y avanzar con la verdad en nuestras vidas. Entonces, el Padre castigó aquí a su pueblo, Jeremías 30:15, ¿por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero mira qué dijo antes, te discipliné, te herí. No hubo ningún medicamento para sanarte, porque toda aquella persona que se busca sanar por cualquier cosa creada, los bailes, los vicios, la pastilla, comprarse ropa, comerte un chocolate, cualquier cosa que busquen para sanar ese dolor que no sea Dios, seguirán heridos, seguirán sufriendo. Por eso el Padre dice antes, no hubo medicamento. Todos tus amantes, porque podrán irse con muchas parejas, pero esa herida solamente la puede sanar Cristo. No hay ninguna relación, matrimonio, persona, hijo, padre, madre, no hay nada en esta tierra que pueda sanarnos las heridas del alma. Y a causa de esas heridas, si no son sanadas, es que esa persona va a estar pecando de continuo. Porque esas heridas son los que provocan en una persona hasta que ponen una coraza, un mal genio, porque no quiere que nadie los lastime y comienzan a tener un carácter distorsionado.
por la cual no fuimos creados. Hemos sido creados para vivir a imagen y semejanza de Dios, para tener el carácter de Cristo. Por eso, ante cada sufrimiento, ante cada dolor, tú tienes que permitir que sea la palabra de Dios la que te sane, que es el mismo Dios. Jeremías 30, versículos 16, 17 y 18. Pero todos los que te devoran serán devorados, y todos tus enemigos serán enviados al destierro. Todos los que te roban también serán robados, y todos los que te atacan serán atacados. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen la desechada o el desechado, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Entonces Dios dice, va a venir grito y angustia, sí, porque yo lo he planificado para ti, pero vas a ser salvo. Te voy a disciplinar, te voy a herir, voy a permitir todo este sufrimiento, pero todos aquellos que te robaron, que te hicieron ese daño, Satanás y sus emisarios, que usan tantas vidas, dice, yo los voy a devorar. Aquellos que te enviaron al destierro, aquellos que te robaron, aquellos que te atacaron, yo los quitaré de tu vida. Te voy a devolver la salud, la verdadera salud. Porque la verdadera salud en la vida de alguien es tener un alma sanada. Es tener un alma sanada, amados. Una persona que haya recibido la sanidad en su alma dada por Dios, podrá tener la mente clara, podrá tener sus emociones correctas, podrá tener pensamientos buenos y buenas intenciones, porque eso es lo que genera un alma sanada. Por eso yo no sé cómo te sientas hoy, pero yo sé que hoy Dios te está hablando y no es que tú te vas a sentir mejor yendo al licor, volviendo a la promiscuidad, yéndote a los vicios, inclinándote al orgullo, inclinándote a la altivez, inclinándote al pleito, inclinándote a todo lo que Dios dice. Eso son muchos pecados y tendré que herirte, disciplinarte, alejar a todos para que tú entiendas que el único que se interesa por ti, que el único que te ama y que el único que te va a dar un descanso y una vida de prosperidad y de paz se llama Jesús, el que pagó un alto precio por ti, el que tiene planes de bien y no de mal para su pueblo. Jeremías 18 y 19 dice, esto dice el Señor, cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa. Cuando de ese cautiverio, de ese sufrimiento, yo traiga a mis hijos conmigo, los traiga a casa. Cuando yo restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio será construido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracia y multiplicaré mi pueblo, no lo reduciré. Lo honraré y no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado. Los estableceré como una nación delante de mí y castigaré a cualquiera que les haga daño. Volverán a tener su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor, porque ¿quién se atrevería a acercarse sin ser invitado? Nadie puede ir a una casa si no te invitan a venir. Hay que ser invitado para venir. Y Dios dice, yo los invitaré a que se acerquen a mí. Y esta es una invitación del Señor. Él te está diciendo, acércate a mí. Él te está invitando a venir a mí, a Él, perdón. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta. Ay, ay, ay.
¿Cuántos hemos estado en esa tormenta? Se llora mucho cuando el Señor tiene que manifestar su enojo. Un viento devastador que se remolina sobre la cabeza de los perversos. La ira feroz del Señor no disminuirá hasta que haya terminado con todo lo que Él tiene pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto. Bendita la palabra del Señor. Bendita la palabra del Padre. Porque a la verdad llega el momento en que entendemos que la disciplina de Dios también es buena. Pero aquí, en medio de todo esto, que tú lo has visto imposible, yo te animo a confiar en Dios, a que permanezcas en la voluntad de Dios en medio de lo imposible, que le creas que Dios tiene poder para restaurar a su pueblo y para traer a ellos los que se han alejado del Padre y que tú lo conoces. Amén. Termino diciendo esta palabra para el Señor, porque este es el mensaje que el Padre me da a su iglesia. Jeremías 31. En ese día dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel. Esta es una palabra que el Señor me suelta para este 2025 y tienes que creerlo y permanecer y volver a Dios, porque esta es el mensaje de amor para todo su pueblo, para ti y para los desterrados. Amén. En este día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo, y esto dice el Señor, los que sobrevivirán de la destrucción venidera, encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque el pueblo de Israel les daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío. Con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Yo te voy a reedificar, mi Virgen de Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín, vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Ahora esto dice el Señor, canten con alegría por Israel, por los que se alejaron, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría. Y griten y digan, salva tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel, pues los traeré del norte y de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverán un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría y con mucho cuidado yo los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde tropezarán, pues yo soy el Padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor, proclámenlo en las costas lejanas. El Señor, quien dispersó a su pueblo, lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño, pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrá a su tierra y entonará canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano y vino nuevo, aceite de oliva, y los rebaños y las manadas estarán saludables. Su vida será como un jardín bien regado y desaparecerán
todas sus tristezas. Los jóvenes danzarán de alegría y los hombres jóvenes y viejos se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Este es el mensaje del Padre para toda su familia. Tú solamente no eres la familia de Dios. Él tiene aquellos que tuvo que también que disciplinar, que corregir. Pero también Él dice que aunque nos sentimos desterrados, el Señor nos volverá a reunir. Jeremías 31, un anuncio de Dios para su pueblo en este año 2025. Amén. Entonces yo oro para que esta palabra bendiga tu vida, levante tu vida y que tú busques la voluntad de Dios en estos momentos difíciles, estos momentos imposibles para ti, porque hoy Dios ya te reveló su voluntad, que hay esperanza, hay restauración, hay perdón, hay paz, hay regalos, porque Dios es un Dios de amor, que Él no está pensando en destruir a su pueblo, que aunque nos tiene que disciplinar, dice su bendita palabra, que no nos destruirá, nos volverá a coger, nos invitará a venir a Él, nos bendecirá y esas lágrimas terminarán. Amén. Que Dios me los bendiga, Señor, y que esta palabra, Padre, penetre en los corazones. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea descendiendo sobre cada vida que ha recibido tu palabra y que se levanta y que te cree que tu amor es inagotable, mi Dios, que tú eres quien juzgas, que tú eres quien gobiernas, que tú eres quien levantas, Señor, y que nadie te puede decir a ti qué cosa es lo que tú haces con tus hijos. Gracias por tu amor y yo ahora oro para que tu amor, Señor, sea derramado sobre cada vida, sobre cada familia. Y ahora, Padre, recobren la esperanza, Señor, y un futuro seguro en tus manos, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Ahora, Señor, todo espíritu de letargo, Señor, sale ahora de sus vidas, Padre. Un despertar y un crecimiento sobrenatural de tu bendita palabra en esta hora, Señor. A la voz, Señor amado, de tu mando, de tu guía, Padre, se levanten ahora, Señor, y comiencen, Señor, a volver a estar en marcha, Señor, en esos caminos que fueron detenidos, Señor. Ahora, Padre, confiamos en ti, que tú los guiarás y los cuidarás y nos protegerás, Padre mío, para estar, Señor, dentro de tu amor y de tu descanso. Gracias, mi Dios, porque nos has dicho que somos tu pueblo y que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el mensaje del Señor. Que Dios me los bendiga.